Muy buen día a todos. Espero que me escuchen bien. De nuevo es un gusto saludarlos para este nuevo café. Como ya bien mencionó Lidia, el día de hoy vamos a abordar un proyecto que el banco apoyó hace algún tiempo y que creemos que es oportuno hacer una especie de recapitulación. En esta sesión vamos a retomar, digamos, a valorar, digamos, lo que fueron los trabajos en su momento. Y también, digamos, están con nosotros algunos expertos del banco que nos van a contar cuáles son, digamos, las tendencias actuales en el tema de captura de datos y que pensamos que es importante, digamos, habiendo pasado algunos años del desarrollo de este observatorio, también conocer un poco cuál es como la tendencia actual y poder pues tomar nota y recibir de ustedes cierta retroalimentación sobre lo que fue el observatorio. Quizás para efectos, digamos, de proceso, creo que es importante destacar y en dado caso que hubiera alguien que no haya recibido esa información, comentarles que como varios de ustedes saben, recibimos desde hace tiempo alguna solicitud para compartir con ustedes los materiales que estuvieron en el observatorio y recientemente a través y con el apoyo de la dirección ejecutiva se remitieron claves y accesos para que tuvieran acceso a esta información, así como a las encuestas. Entonces, digamos, sin más, me gustaría agradecerle, como siempre, a las presidencias de la Comisión Ejecutiva que nos permiten desarrollar todo este ciclo de cafés, el apoyo de la Dirección Ejecutiva, el liderazgo de Costa Rica, digamos, encabezando la CTRT, y por supuesto a mis colegas de transporte que siempre nos apoyan con todos los contenidos para estas sesiones tan interesantes y que esperamos que sean de utilidad para el trabajo que todos ustedes desarrollan en sus respectivos ministerios. Entonces, bueno, aprovecho para saludarles y le paso la palabra a mi colega Shirley Cañete, que lidera el esfuerzo desde transporte. Agradecerle nuevamente al Proyecto Mesoamérica por permitirnos compartir los trabajos que el banco viene realizando desde hace varios años en la región, y especialmente esta sesión va orientada en 3 capítulos. El primero, que nos permita revisar los antecedentes que originaron el observatorio y ver los atributos de este observatorio. Entonces, para ello invitamos a Pablo Guerrero, que fue el padre del observatorio y que originó todo el diseño de lo que estuvo funcionando por varios años en la región. Adicionalmente, la segunda sección propone revisar las lecciones aprendidas, los grandes temas de sostenibilidad y la visión del banco en términos de importancia de estos observatorios y los indicadores, y para ello invitamos a nuestra colega Julieta Abad, quien es responsable de estos temas dentro de la división transporte del banco. Y finalmente, en un último capítulo queremos revisar cuáles son las tendencias en la región y en el mundo con relación a observatorios y plataformas, y cómo la tecnología y temas de innovación, temas de bases de datos, de manejo de grandes datos o inteligencia artificial nos pueden ayudar justamente a generar estos aspectos claves de sostenibilidad de captura de datos. Entonces, con esto queremos poner sobre la mesa un tema de diálogo y debate que nos pueda permitir trazar en forma conjunta una hoja de ruta de cuál es la tendencia de este observatorio, que fue un esfuerzo muy grande y muy rico para la región, y entendemos que debería tener un potencial de continuación. Entonces paso la palabra a mi colega Osvaldo Landaverde para que le presente a los expositores y podamos dar continuidad a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Shirley. Igualmente, dando seguimiento a nuestro segundo ciclo de cafés virtuales, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Pablo Guerrero, que es especialista en transporte en el BID. Está involucrado en la evaluación, preparación y gestión de cartera de inversiones de préstamo y asistencias técnicas en América Central, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay, y en operaciones del sector público en diferentes niveles. También está implicado en la preparación de proyectos financieros y no financieros sobre la logística de transporte de carga y infraestructura de transporte, ferroviaria y desarrollo urbano y de políticas públicas.
De la misma forma, contamos con la presencia del especialista, líder en el sector de transporte, carga y logística del banco. Trabajó anteriormente en el Banco Mundial, CAF y la CEPAL, así como en diversas agencias de desarrollo en Argentina. Ella se encuentra ubicada en Buenos Aires y actualmente lidera proyectos de inversión en infraestructura carretera y ferroviaria. Su principal foco enfoque, como mencionaba, es en la logística de carga y también ha evaluado los impactos en la provisión de servicios de transporte, especialmente para deciles de bajos ingresos. Sin más, les damos la palabra a Pablo Guerrero para que pueda darnos esta recapitulación del observatorio. Gracias, Osvaldo, y buenos días a todos y todas. Me han pedido el día de hoy hacer una recapitulación de lo que fue el trabajo que desde el banco impulsamos desde hace casi ya 8 años que iniciamos este proceso. En su momento, el esquema de trabajo propuesto realmente incorporaba cuatro grandes temáticas. Por una parte, había un estudio regional de logística mesoamericano, era un esfuerzo bastante amplio, un trabajo coordinado y conjunto a pedido de la CTRT, que tenía primero un alcance de los 10 países mesoamericanos y tenía un esfuerzo de recolección de información a través de un anuario de logística, recabar también todos los estudios, informes existentes a la fecha en la forma de un repositorio de información, un levantamiento de información georreferenciada de todos los activos logísticos y de infraestructura de transporte de carga en la región y desarrollar unas herramientas de análisis y planificación en materia logística y generar un conjunto de agendas y levantamiento de proyectos a nivel regional. Todo ese conjunto de información luego tenía una continuidad importante a través del observatorio. Lo que hacía el observatorio, su tarea principal, en su momento lo financiamos con una línea de financiamiento del banco que se llama el Bien Público Regional, era darle continuidad a ese estudio regional, continuar actualizando la información pertinente, mantener ese anuario de logística y de transporte de carga de la región y adicionalmente seguir recopilando y recabando en el repositorio mesoamericano de información de transporte de carga y logística para poder hacer un seguimiento y benchmark logístico en los diferentes actividades y temáticas identificadas, transporte de media distancia, transporte aéreo, transporte carretero, los temas de cruces de fronteras, el stock de infraestructura, etcétera, etcétera. Y eso también estaba acompañado con otro esfuerzo conjunto que fue un esfuerzo donde los temas regionales y de agenda regional, de cadenas productivas regionales, de cadenas de valor, eran después analizados, digamos, con mayor profundidad a través de planes nacionales, donde lo que se buscaba también era ya generar identificar los desafíos logísticos a nivel nacional, empezar también a trabajar con los diferentes actores en una elaboración de planes estratégicos, los PENLOC, que la gran mayoría de ustedes ha escuchado o participó directamente en ellos seguramente. Y adicionalmente era poder generar una retroalimentación constante desde el punto de vista nacional, otra vez con esta visión
regional. Y por último, este esfuerzo empezó a decantar en inversiones, intervenciones nacionales de diferente orden, algunas de ellas con financiamiento de presupuesto nacional, otras con financiamiento de parte del banco y quizás de otros financiadores presentes en la región, que en la visión de empezar a articular la inversión pública y la planificación desde los ministerios de obras y de transporte con esa visión conjunta y común. También se empezaron a identificar y también de parte del banco empezamos a apoyar mejoras en servicios prestados, marcos normativos. En algunos países también hubo una actualización importante en la actualización de reglamentación específica para transporte de carga. Se avanzó mucho también en inversiones y financiamientos en cruces fronterizos y básicamente empezamos a ver aquello que yo llamo, y es que se empezaron a cambiar de apellido o de nombre y apellido las diferentes direcciones de planificación y transporte. Ahora se llaman en algunos países direcciones de transporte de carga y logística o planificación de transporte y logística. Algunos países también han creado unidades o grupos o subsecretarías que únicamente están viendo los temas de transporte de carga logística. Así que en común vemos que fue casi que una década muy exitosa con muchísimos avances y donde el observatorio contribuyó de alguna manera importante en este avance. Pasamos a la siguiente, por favor. Osvaldo. Sí, un momento. Ok, vale. Todo esto, creo que se salió la presentación. Bueno. Ahí va. Si quieres pasemos esta solo para... Pasa a la siguiente. Ok. En el tema del observatorio de logística es importante aclarar dos temas. Hay dos tipos de datos tradicionales que los observatorios o los esfuerzos observatorios tienden a recabar y divulgar. Por una parte son los datos del stock de infraestructura, cuántos kilómetros de carreteras, de kilómetros de ferrocarriles, cuántos puertos, la capacidad portuaria, capacidad de los en transporte de carga aéreo, por ejemplo, cuál es el volumen general de stock de infraestructura que existen en los países. Esa es información que tradicionalmente es generada por las diferentes unidades o las diferentes instituciones en cada uno de los países. Y siempre la visión era que los observatorios regionales, y en este caso el Observatorio Mesoamericano, se encargaría de recolectar aquella información que era generada por cada uno de los países y de alguna manera la iba organizando, tabulando, generando indicadores, haciéndola comparable una con otra. Pero existe otro tipo de información que es, digamos, una información más orientada al desempeño de la infraestructura, que tiene que ver más con información de costos, información de tarifas, fletes, información de tiempos medios de transporte, tiempos medios de carga y descarga, información de factores de ocupación vehicular, por ejemplo, información de productividad de los vehículos de transporte de carga, distancias medias recorridas, por ejemplo, que es información muy, muy valiosa y muy importante para entender y para identificar cuál es el desempeño de ese sistema de transporte de carga que yo tengo en cada uno de los países, ¿no? No solamente el transporte carretero, que es sin lugar a dudas el transporte casi que omnipresente que tenemos en la región, pero también los temas de congestión o capacidad portuaria, tiempo medio de espera en garita,
tiempo medio de proceso de comercio exterior, etc. Y todas estas informaciones son tradicionalmente más complejos de tener. Se utilizan encuestas, en su momento hicimos una encuesta muy importante para tomar todos estos datos, pero ese tipo de información es la que con el tiempo empieza a ser más desafiante mantener una recurrencia o en recabar la información o en buscar medios y estrategias para recabarla. Hay otros ministerios como el Ministerio de Salud, ministerios de Educación, el mismo Ministerio de Comercio, que tienden a tener una recurrencia de toma de información quizás más activa. En nuestro sector estamos recién, hace unos 15 o 20 años que está empezando este esfuerzo por recabar información, algunas de ellas a través de encuestas, otras a través de métodos más automatizados, pero ese es un punto fundamental, importante, y es cómo vamos a mantener esa toma de información. En el caso del Observatorio Mesoamericano, también lo que se planteó en su momento y se identificó es que habría a nivel regional un grupo, un conjunto de dos actores, digamos, una secretaría técnica, que en su momento era obviamente la Comisión Técnica Regional de Transporte, que tenía obviamente esa vinculación con los gobiernos, con los distintos actores institucionales, y por otra parte había una coordinación a nivel, digamos, más específica. En su momento fue el Centro de Innovación e Investigación Logística de Georgia Tech en Panamá, y estos dos actores lo que hacían es que coordinaban a los puntos focales a nivel nacional, es decir, lo que llamábamos la red del observatorio. Un observatorio no funciona, no es un ente aislado en sí mismo, sino que se apalanca muchísimo en cada uno de los puntos focales a nivel nacional. En algunos casos eran directamente las direcciones de planificación y transporte. En otros casos, como el caso de Colombia, había una coparticipación del Ministerio de Transporte y en su momento invitaban al Departamento Nacional de Planeación. En el caso de República Dominicana ya había también un ente como el Observatorio Nacional de Logística. Entonces, esto variaba mucho con respecto a cada país, pero luego ese punto focal también tenía un trabajo adicional y era coordinar con los generadores de información o con los actores a nivel nacional, con los temas de comercio, exportación, los temas de los mismos gremios asociados, para poder tener como esa capilaridad de información. Todo este conjunto o esta estructura institucional es lo que, lo que llamábamos el observatorio mesoamericano. En esta medida era fundamental, o sigue siendo fundamental, el tema de la articulación de esa red, es decir, hay muchos actores que recaban cierto tipo de información a nivel nacional, que vale la pena identificar quiénes son, cómo están trabajando, y poder empezar a traer toda esa información a una manera, un esquema más agregado y un esquema ordenado. Hacia adelante, con esta intención de dar una siguiente vuelta a un observatorio 2.0, sigue siendo muy importante quién va a ser el depositario, el depositario de toda esta información y todos estos datos, ¿no? Bien sea que los datos sean levantados a través de encuestas, de estudios, de maneras más automatizadas, a través de tecnología o derivándolos de números de comercio exterior o números de actividad económica. Alguien debe empezar a ser el depositario de esta información, y es muy importante esa toma de información. Y por último, yo dejaría allí dos mensajes. Creo que te pasaste. Bueno, yo dejaría ahí dos mensajes. El primero es buscar alinear muy bien los nuevos estudios, las nuevas iniciativas
que están empezando a ocurrir en este momento en la, en la, a nivel del PM. Y estos nuevos estudios, estos nuevos estudios y estos nuevos cursos, estos nuevos estudios y estos nuevos iniciativas que están ahora en curso, que si quieres pasa para adelante, que están ahora en curso para que la toma de la información esté realmente para sacar el mayor provecho de los esfuerzos que otros donantes están ahora llevando a cabo, ¿no? Entendemos que por ahí que la CAF está haciendo un trabajo, JICA está haciendo otro, probablemente hay alguna cooperación binacional o bilateral que también está empezando a trabajar. Ahí hay una fuente de información continua y constante muy importante y vale la pena poder alinear y articular bastante bien esos esfuerzos. Y el segundo mensaje es que obviamente en 10 años ha cambiado mucho. En 10 años ha habido desarrollos tecnológicos muy importantes. Algunos pasamos del BlackBerry al iPhone, pasamos de hacer llamadas a tener videollamadas, pasamos de llamar al teléfono para que nos trajeran algo, a utilizar una aplicación para que ese mismo servicio nos llegue a la casa. Ha habido un cambio muy drástico en la automatización y en la digitalización, y eso está abriendo, y de eso vamos a hablar, escuchar más adelante, un gran cambio. Pero creo que de cualquier manera, lo más importante es que ya bien sea datos de papel, o digamos recolectados a través de encuestas o en estudios o datos automatizados, recordar cuál va a ser ese depositario de información y cómo se va a articular las diferentes redes a nivel nacional para mantener esa generación, esa activación de la información. Aquí para cerrar están viendo en pantalla lo que fueron la actualización de las encuestas de costos logísticos, desempeño de transporte de carga automotor y la actualización de datos con la que culminó el esfuerzo en 2016 del Observatorio Mesoamericano. Lo dejo por ahí y atentos si hay alguna pregunta después de la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hola a todos y a todas. Un placer acompañarlos hoy acá. Yo francamente creo que Pablo ha levantado los puntos críticos en el futuro de estas iniciativas desde la visión del banco. Y les voy a dar algunas ideas porque me parece que estamos conversando en tono de un café. El primero es el punto de la importancia de los servicios y del desempeño logístico, un poco la tendencia para tomar decisiones en política pública de logística no es tanto saber cuántos puertos, cuántas grúas pórtico hay en un puerto, o cuántos kilómetros de carretera pavimentada tenemos, sino más bien entender cómo se desempeñan los distintos servicios. Y en logística tenemos la complejidad de que hay muchos actores involucrados, hay servicios portuarios, servicios de transporte carretero, plataformas, los servicios aduaneros juegan un rol muy, muy importante, y a esa complejidad se le agrega una siguiente derivada que son toda la variedad que tenemos de dadores de carga. Hay tantas logísticas como cargas se movilizan en un país. En el caso de Mesoamérica hay una siguiente derivada que es la complejidad de una región. Son muchos países, tienen muchos aspectos en común, pero también cada uno tiene sus distintos énfasis en lo que es su desempeño logístico y su interés en la definición de políticas públicas que tienen que ver con la logística. Así que, por un lado, mucha complejidad propia del sector, complejidad a nivel regional. Se trata de una iniciativa en la que tienen que participar y estar como coordinados en esa red que mencionaba Pablo, muchos países. Un segundo punto es
derivado de la complejidad es la cantidad de indicadores que uno puede plantearse buscar, que por ahí la tentación es, queremos tener datos sobre todo, y un poco lo que hemos aprendido es que eso es complejo, y que hay que afinar un poquito, acá en Argentina decimos hay que afinar un poco el lápiz, y decir, bueno, empecemos por indicadores críticos que nos podamos poner todos de acuerdo, que son muy importantes, y busquemos estandarizar ahí, porque un poco la tentación de ir a listados de indicadores muy grandes hace que estos ejercicios se conviertan en tareas muy costosas, y no solo costosas en términos de fondos, sino también costosas en términos de coordinación, de recursos, de cantidad de gente que tiene que participar, y creo que este tema de los costos y de la cantidad de gente involucrada me lleva a un siguiente punto, que es la continuidad. Una cosa que nosotros aprendimos es que estos ejercicios para tener relevancia y establecerse y lograr, sí, la verdad, tener un posicionamiento estratégico y continuar en el tiempo, tienen que tener continuidad, y eso es lo que a veces se complica cuando uno se pone muy ambicioso con los datos. Entonces, un poco las ideas que traemos desde el banco tienen que ver con acotar un poco cuáles son los temas o cuáles son los indicadores más críticos que uno quiere recolectar, lograr consensos a nivel de la red sobre cuáles son esos indicadores, porque hay algo interesante y es que esas cosas se puedan comparar, o esos datos se puedan comparar entre países y podamos generar diálogo a nivel regional. Y el último punto es que una vez que uno define indicadores muy acotados, Pablo lo decía muy bien, el panorama cambió, ahora tenemos posibilidad de salir a recolectar esta información, quizá utilizando tecnologías, utilizando algoritmos, diseñando por ahí estrategias un poco más modernas que nos permitan también abaratar costos. Entonces, a grandes rasgos, esas son las ideas, un poco enfocar los indicadores, pensar metodologías más novedosas y lograr consensos a nivel regional sobre esas dos cuestiones para asegurar la sostenibilidad, que en este punto me parece que es lo más importante, que es poder medir algunas cosas y poder darle mucha continuidad en el tiempo. Así que creo que lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Pablo, por su participación y por estas interesantes reflexiones y recapitulación que nos hacen. A continuación, para el siguiente segmento, presentamos a dos consultores que nos están apoyando justamente para entender cuáles son las tendencias y algunos casos o experiencias en los que se han involucrado justamente nuevas tecnologías. Para esto presentamos a Juan Pablo Matiz. Él es economista de la Universidad de Rosario de Colombia, graduado del programa de alta dirección en logística y operación de la Universidad de los Andes. Él es cofundador de la firma Imétrica y en los últimos 7 años ha desarrollado proyectos para empresas, gremios, gobiernos y banca multilateral, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Asimismo, dirigió las encuestas nacionales de logística, participó en las Paraguay y Colombia y, bueno, él nos hará justamente un mapeo de estas tendencias y nuevas tecnologías. Asimismo, presentamos a Ricardo Sampaio. Él es asesor de la Subdirección de Calidad del Aire de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero también ha sido asesor de la viceministra de Transporte y de Logística Urbana en Bogotá, Colombia. Es ingeniero civil con maestría en planeación, líder de proyectos en política pública con 8 años de trayectoria en entidades locales, nacionales y empresas multinacionales, y se ha especializado en la estructuración e implementación de políticas de logística urbana y transporte de pasajeros y de carga. Entonces, sin más, le cedemos la palabra a Juan Pablo y a Ricardo. Adelante. Muy buenas tardes a todos, buenos días a todos.
efectivamente lo que han comentado tanto Julieta como anteriormente puedes poner por favor el siguiente slide, por favor. Entonces, un poco recapitulando algunos de los elementos que tanto Pablo como Julieta ha comentado, nosotros hicimos como una revisión de ciertas tendencias en algunos de los países de la región y de América Latina y otras latitudes. Anterior, por favor, Osvaldo. Y efectivamente, cuando nosotros vemos todos los observatorios, encontramos efectivamente, primero, sobre todo en la región, que hay observatorios que no están completamente actualizados, unos pocos están actualizados. Acá nos falta de igualmente mencionar a República Dominicana, Honduras y República Dominicana, que tienen información en 2020 hablando de la región. Vemos Brasil, que tiene información actualizada, Colombia también, que tiene 2, y ahorita voy a comentar un poco más entre digamos, el Portal Nacional Logístico y el Observatorio Nacional, que tiene datos a 2018, y Chile también lo tiene datos actualizados. Y lo que quisimos revisar frente a estos observatorios que tienen información es igualmente qué están buscando con los indicadores. Tomamos un poco sus propias descripciones, hicimos un mapa precisamente de los objetivos y las descripciones de los observatorios, y les quería traer acá un poco cómo ellos reúnen hoy día esos observatorios, en donde se centran efectivamente en la información, en el transporte, en la infraestructura, pero fíjense que igual y un poco articulando lo que nos han comentado anteriormente, gran parte de los objetivos están fundamentados en esa posible toma de decisiones y en esa analítica de materias, de todo el tema de lo público. Si quieres, haz la siguiente, por favor. Y lo que estamos efectivamente viendo es cómo realmente ya en las regiones están realmente utilizando lo que es datos abiertos. Osvaldo, ¿puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor? Lo que son datos abiertos, lo que es información sobre todo integrada, por ejemplo, lo que acabamos de hacer con nosotros en el Geovisor, es una de las tendencias que se están efectivamente viendo, cómo se puede articular información, cómo se traen datos abiertos, y algo que estamos viendo incluso en las entidades, y es cómo se generan estas APIs, que en últimas son básicamente códigos para poder acceder a las bases de datos y que se puedan integrar con otros sistemas, de forma tal que podemos tener nuevas capacidades de visualización. Y aquí yo quiero traer, y nos agrada que esté, digamos, el equipo de Colombia con Juan Felipe Zanabria, y un poco el Portal Nacional Logístico, que a diferencia, digamos, de lo que se tenía, ha tomado un poco la información. Ellos en Colombia se tiene la gran ventaja de que se tienen registros nacionales de carga, y una de las tareas que ha venido trabajando el ministerio es poder realmente usar la información que está disponible. Y yo me remito un poco a unos años antes, y ha sido, digamos, bastante beneficioso en el sentido de que en este caso el ministerio entendió que la información estaba precisamente para generar información. Muchas veces, y hemos visto que hay mucha información que está en cada una de las instituciones, que realmente resguardamos, pero que no utilizamos o que no las disponemos a disposición de incluso los centros de investigación, los consultores y de los mismos empresarios y de las mismas otras instituciones políticas, para que usen la información. Y en este sentido, hoy día, por ejemplo, vemos incluso mapas de calor en tiempo real, donde se pueden ver dónde está la oferta y la demanda, o vemos otra información que en otras de por ejemplo, en esta de Chatham House, donde no solamente tiene información de los flujos, sino también le permite a los que ingresan a la información una capacidad real de interacción. Entonces, ustedes están viendo acá que hoy día, y uno de los elementos importantes al hablar de los observatorios, un poco siguiendo en la misma línea de lo que se tiene, es efectivamente algo de lo que tenemos que pensar, y en esta discusión de este café, es qué información tenemos disponible que nos permita poder
mostrarle a los realmente usuarios de la actividad logística que quiénes son los usuarios. Dos grandes, o yo pondría un tercero, y es, primero, las otras entidades o las otras instituciones públicas que necesitan mirar información. Pero segundo, vienen también incluso los empresarios que, por ejemplo, quieren saber los movimientos de carga, quieren ver oportunidades, quieren realmente conocer la información. Y el tercero, que hoy día, y un poco me parece relevante, es los grupos de investigación. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, destacable que en los últimos 2 años se han hecho hackathons o digamos, sesiones de trabajo incluso con equipos de investigación, desarrolladores, donde se les han puesto información que está disponible para que los mismos desarrolladores y grupos de investigaciones propongan nuevas ideas de cómo procesar la información. Y esto es importante, pero y solo se da en la medida en que los países entendemos que tenemos un montón de información hoy día actual y que podemos empezar a abrir y a realmente utilizar en nuestros, en el post y en el desarrollo positivo de estos observatorios. Ahora, si bien es cierto, hay que entender, y un poco sigo reforzando lo que Pablo también comentaba, dale siguiente, por favor, Osvaldo, y es efectivamente, y aquí yo siempre divido cuando hablamos de los temas de información logística, en lo que es uno, las estadísticas, ¿cierto? Y que las estadísticas son efectivamente la información de movimientos de carga, importaciones, exportaciones, datos de comercio, datos socioeconómicos que nosotros hoy día tenemos en las aduanas, tenemos en las estadísticas del PIB, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos los indicadores, que realmente los indicadores son los más difíciles de calcular, que son efectivamente la información de tiempos, la información de calidad, de costo, de productividad y sostenibilidad. Si nosotros tuviéramos que dividir los tipos de indicadores, cuando hablamos de tiempo, hablamos de los tiempos de carga y descarga. Cuando hablamos de calidad, hablamos de la calidad de las entregas como un tal, puede ser, pero también la calidad de la infraestructura, cómo está siendo servida, los costos, como lo mencionaba Pablo, los costos de transporte, los costos de fletes, los indicadores de productividad que a mi modo de ver son los más interesantes en el momento de proyectos. Y por ejemplo acá uno de los indicadores que cuando uno habla en el desarrollo realmente de la logística, por ejemplo, hablamos de los viajes en vacíos, de cuántos de estos vehículos realmente recorren reales kilómetros versus lo que deberían utilizar. Y aquí en estos indicadores hoy día, y por eso después invité a Ricardo, un poco sabemos que existen muchas fuentes de información, en especial hoy día, y vemos en Centroamérica y vemos también en algunas partes en Sudamérica, que los temas de transporte, que los temas, sobre todo, ya hay muchas aplicaciones, los mismos vehículos ya casi que vienen de fábrica con los temas de GPS, hay temas, por ejemplo, hay antenas de RFID que nos pueden empezar a controlar información tanto de peso como de tiempos. Y aquí lo realmente importante es cómo podemos hacer para vincular esa información y hacer que sea sostenible en el tiempo la información. Y por último, los indicadores de sostenibilidad, que no dejan de ser menos importantes cuando empezamos a hablar de la huella de carbono, de todo el impacto que queremos tener en cómo mejorar esa sostenibilidad o la reducción de esa huella de carbono, que lo tenemos como uno de los mayores retos que tenemos en la región. Entonces, aquí es crítico e importante, y por eso le doy la palabra a Ricardo para que nos cuente este caso, y le hago la introducción un poco de cómo se trabajó con el sector privado para que el sector privado empezara a generar información. Entonces, adelante, Ricardo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Osvaldo y Alvid por esta invitación. Realmente es siempre un placer como compartir algo que hicimos en Bogotá y que hice en el ministerio también como tal. Realmente, hace un par de años, cuando pasé por la Secretaría Digital de Movilidad, me di cuenta que realmente la carga
Nike pues la quería tratar como tal, o era siempre como el problema que tenía la movilidad. La prioridad normalmente de las ciudades sigue siendo las bicicletas, el transporte público como tal, el peatón, pero el transportador de la logística es visto como un desafío, pero pues normalmente no tiene el mismo equipo asignado para resolver retos de abastecimiento como tal de una ciudad como Bogotá, que tiene cerca de 10 millones de personas. O sea, es abastecer un país en una área muy reducida como tal. Y cuando estuve en la secretaría, pues me di cuenta que realmente teníamos mucha información desde el sector público. Estoy viendo, de órale, movilidad. chistosita. ¿Me escuchan? Ah, ya. Qué pena. Ricardo, te oímos. Sí, perfecto. O sea, gracias, Juan. Teníamos mucha información, pero todavía estaba aislada como tal. Teníamos datos de movilidad, datos de infraestructura, algunos datos de tráfico como tal, pero nos faltaba el sector privado. Nos faltaba saber por dónde circulan los camiones, dónde se paran, en qué horas pico circulan, ir mucho más allá a hacer encuestas de origen-destino que pues la mayor parte son declarativas y son una foto de una dinámica que es constante, que es de un video que tenemos actualmente en todas las ciudades, que deberemos saber en tiempo real cómo está funcionando. Y lo mismo el sector privado como tal. Hay un factor importante que cada vez más vemos en las ciudades, que es el factor ambiental, ¿sí? Cada vez más los centros urbanos y ciudades con alta contaminación, como es el caso de Bogotá, van a empezar a tener restricciones o ya tienen algunas incluso de restricción y de calidad del aire, dependiendo del tipo de tecnología de cada vehículo. Ahí vemos algunos ejemplos, el tema de siniestros viales, calidad de aire, comparendos, las horas pico de carga como tal, pero también algo que me di cuenta fue que cuando miramos para logística o para movimentación de mercancías, no miramos para nuestro competidor en la infraestructura, que es el transporte público de pasajeros, que es el transporte particular de personas como tal, ¿sí? Si quieres, Osvaldo, pasa al siguiente slide, por favor. Estos son algunos ejemplos de lo que unos meses después de estar en la Secretaría, pues organizamos y tuve la oportunidad de formar un equipo ya consolidado en el distrito. Y de ahí pasamos a probar cosas, a implementar proyectos como tal con las empresas. Ese es un reto súper grande porque nuevamente hay muchos celos entre las mismas empresas que hacen la misma operación o operaciones distintas, pero todas muchas veces prefieren ir a la mitad de capacidad a compartir camión, a compartir la operación como tal. Pero vimos que realmente eso es un prejuicio y que realmente se puede hacer mejor logística y mejor ciudad si trabajamos de manera conjunta como tal. Uno de los ejemplos fue el tema de entregas compartidas. Aquí probamos, hicimos el piloto que luego lo implementaron en un grupo Nutresa. Corral y La Receta son dos empresas del mismo grupo que entregan alimentos en las mismas tiendas, pero alimentos distintos. Y lo que nos dimos cuenta era que tenían dos bodegas de donde salían de cada una un camión para entregar en los mismos puntos dentro de la ciudad y cada cual pues con mitad de la ocupación en su vehículo. Lo que trabajamos con ellos fue, venga, ustedes tienen la logística o el recorrido perfecto para compartir la operación como tal. Intentemos con los riesgos que eso tenga o con los desafíos que eso tenga de dividir el camión con diferentes tipos de ambientes como tal, porque un tema era de carnes y el otro también tenía temas de logística inversa de residuos que no podían estar compartidos. Entonces ahí logramos que realmente mostrarles que hay oportunidades y que con base en eso todos podemos pues, circular mejor, pero también ustedes pueden reducir costos como tal, siempre y cuando tengamos esa información compartida. Ahora imagínense que en una ciudad como Bogotá o en las ciudades de los países de ustedes, podemos saber por dónde están circulando los camiones, en qué horas del día y poder un poco escalar, no tener ese pico de demanda que hay normalmente en la mañana, de acuerdo a las tiendas que se abran, sino un poco balancear y aplanar un poco esa curva para que la infraestructura y la movilidad de todos pues, sea mejor como tal. Eso lo estuvimos probando también en el tema de COVID. Bogotá implementó varias zonas en que solo las industrias y las tiendas podían abrir después de determinada hora y eso ayuda muchísimo a esta coordinación, articulación, que en este caso fue forzada, pero que hay muchas oportunidades para hacerlo de manera amplia como tal. Otro ejemplo que está aquí por debajo es el tema de zonas de carga y descarga.
una solución sencilla, pero que resulta grandes impactos como tal. Aquí vemos en varias zonas de Bogotá donde implementamos estos pilotos que luego pasarán a una fase de implementación definitiva, en que realmente organizando donde se puede hacer carga y descarga, hablándolo con los comerciantes y con sus proveedores, podemos mejorar la movilidad de todos y la operación de abastecimiento de todos también como tal. Si quieres, Osvaldo, la siguiente, por favor. Esto fue un poco la visión en movilidad en Bogotá hace un par de años. Luego tuve un periodo en el Ministerio de Transporte en donde tuve como la visión macro de cómo manejar la logística, no solo de cosas o mercancías, sino también de pasajeros como tal. Y ver cómo todos podemos estar como integrados para tener esa visión como macro de un país y de una demanda que no nace sola. O sea, si se hay demanda de productos es porque hay una industria, es porque hay un usuario, un consumidor final que lo requiere como tal. Y nunca la logística fue tan importante cuando en los tiempos de pandemia como tal, ¿sí? Y esa articulación entre actores es clave también, ¿sí? Muchas veces el sector público se queda un poco a la defensiva, pero la labor que hicimos en el ministerio fue totalmente al revés. Con Juan Felipe justamente tratábamos los gerentes de corredores y la articulación entre el sector privado y sector público, las diferentes entidades del sector público como tal, para que todos vayamos como en el mismo fin en esos cuellos de botella que muchas veces identificamos. Actualmente estoy con la Secretaría Digital del Ambiente también en un tema de reducción de emisiones de carga, en que la visión va más allá de la logística, pero va con una visión integrada que esta logística y estas políticas y estrategias de ciudad y de país tienen que estar integradas en la región como tal, ¿sí? No es factible que logremos una logística eficiente mirando solo cada barrio, cada ciudad. No, hay que mirar toda la región como tal, ¿sí? Diferente a información aislada, tenemos oportunidades de conocimiento en temas de logística urbana, en temas ambientales, en temas de movilidad como tal, mirando siempre más allá de la mercancía, mirando también a todos nuestros competidores o aliados que coexisten en un país y en una ciudad como tal. Si quieres, Osvaldo, el último slide para rematar. Este es un ejemplo de una tecnología que estamos empezando a implementar en Portugal y en el resto del planeta, que es cambiar paradigma, ¿no? Tenemos mucho la idea que necesitamos de mucha infraestructura para hacer mejor logística, para ser mejor país o ser más competitivos como tal. Este es un ejemplo para transporte de pasajeros, en que realmente vemos que ya todos los países tienen diferentes modos de transporte, férreo, en bus, intermunicipal, tren, como sea. Pero vemos que cada operador tiene su sistema de pago, tiene su billética, tiene su planeación histórica y estática, y que el usuario muchas veces tiene que tener una tarjeta para montarse al metro, otra tarjeta para montarse al bus. Si quiere salir de la ciudad es muy difícil saber por dónde pasa la ruta o a qué hora sale, y tiene que siempre tener efectivo para hacer los diferentes pagos como tal. Lo que vimos es que hay una oportunidad de cambiar todo esto con una sola aplicación, en este caso con el mismo celular, podría hacer todo. Yo planeo de dónde quiero ir, de mi casa hasta Medellín, desde Bogotá a Medellín, y que quiero usar el transporte, el Transmilenio, el internet, la patineta para la última milla. Y ya, con un solo clic puedo hacer toda esa integración, ¿sí? Porque lo que vimos es que estamos todavía muy cerrados, no solo en Sudamérica, sino también en el resto del planeta. En Europa más aún, es bien chistoso o interesante reconocerlo, porque están muy cerrados a pequeños monopolios por modo de transporte y no mirando hacia el usuario o el consumidor final. Este tipo de soluciones de integración es totalmente factible también en los temas de logística. Esto es fácilmente implementable en los temas de peajes, en los temas de parqueaderos, todo eso ahorrando costos y tiempos a lo largo de la cadena logística. Osvaldo, eso era todo lo que les tenía para presentar como tal con Juan Pablo. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, Juan Pablo, por sus comentarios y por estas interesantes experiencias. También muy interesante este enfoque de tener un tema de indicadores claves estratégicos más allá del número de estadísticas que se pueda generar. También esta experiencia particular de logística urbana de la cual se puede aprender mucho.
quisiéramos cederle la palabra a la dirección ejecutiva para que nos ayude a administrar los comentarios que haya por parte de los países y así poder fomentar el diálogo.